Isabela de la Torre se movía por el jardín de su mansión como una reina en su propio tablero de ajedrez. Cada detalle de la fiesta de cumpleaños número 50 de su esposo, Enrique, llevaba su firma. Las orquídeas blancas que caían en cascada desde los árboles, el murmullo del champán caro llenando copas de cristal, la música de un cuarteto de cuerdas que se mezclaba con el aire tibio de Miami. Su vestido, de un azul profundo como el crepúsculo, era la encarnación de la elegancia serena. Una armadura perfecta, pero debajo de la seda, el corazón de Isabela latía con un ritmo sordo y pesado, un tambor de guerra que solo ella podía escuchar. El conflicto no era nuevo. Llevaba meses instalado en su hogar, un huésped invisible y helado que se sentaba a la mesa con ellos. Se manifestaba en el silencio que se extendía entre sus conversaciones, en la forma en que los ojos de Enrique la atravesaban sin verla, en el espacio cada vez más grande que los separaba en la cama. Él lo llamaba estrés de negocios. Ella sabía que tenía otro nombre, un nombre más joven, más ambicioso. A su alrededor, la élite de la ciudad sonreía, brindaba y celebraba el éxito de Enrique. Nadie veía las grietas en la fachada. Para ellos, Isabela seguía siendo la esposa perfecta, la socia silenciosa que había sacrificado su propia carrera en la arquitectura para pulir el imperio de su marido. 25 años de su vida estaban invertidos en las paredes de esa casa, en la reputación de ese hombre. Y sentía, con una certeza aterradora, que estaba a punto de perderlo todo. Su sonrisa, una obra de arte ensayada frente al espejo, no vaciló. Nadie sospecharía que la anfitriona de la fiesta más deslumbrante del año se sentía como una extraña en su propia vida. Su rutina, antes un ancla de estabilidad, se había convertido en una pantomima. Las mañanas comenzaban con un café en la terraza, mirando un jardín impecable que ya no le traía paz. Las tardes transcurrían entre llamadas para organizar eventos sociales y reuniones de caridad, actividades que antes le daban un propósito y ahora se sentían vacías, huecas. Su red de apoyo, las esposas de los socios de Enrique, se había vuelto un campo minado. Sentía sus miradas compasivas, oía los susurros que se detenían abruptamente cuando ella se acercaba. Eran amigas o espectadoras esperando el colapso. Sus sueños se habían encogido con el tiempo. Aquella joven arquitecta que dibujaba planos de edificios audaces y soñaba con dejar su huella en el mundo, se había conformado con diseñar fiestas y remodelar mansiones. Cuando la empresa se estabilice, le decía a Enrique años atrás, cuando los niños crezcan, cuando tengamos más tiempo. Las excusas se convirtieron en décadas y sus planos terminaron guardados en un tubo de cartón en el fondo de un armario, un mausoleo de la mujer que pudo haber sido. Aún así, la esperanza es una costumbre difícil de romper. Isabela se aferraba a la idea de que era solo una mala racha, una crisis de la mediana edad. Quizás un viaje juntos, solos los dos, podría reavivar la llama. Se lo había propuesto la semana pasada durante una de sus cenas silenciosas. Enrique apenas levantó la vista de su teléfono. «Estoy muy ocupado ahora, Isa. Quizás más adelante». Sus palabras no fueron crueles, pero su indiferencia fue un golpe más certero que cualquier insulto. Los signos sutiles se habían vuelto imposibles de ignorar. Primero fueron los gastos inexplicables en la tarjeta de crédito conjunta. Cenas en restaurantes a los que nunca iban, compras en boutiques de lujo que no eran para ella. Cuando lo confrontó, él se rió, una risa forzada que no le llegó a los ojos. Regalos para clientes importantes, cariño. Ya sabes cómo es esto. Ella decidió creerle porque la alternativa era demasiado dolorosa para contemplar. Luego, vinieron los cambios en su salud. Noches de insomnio pasadas mirando el techo, una opresión constante en el pecho que le dificultaba respirar. Su médico lo llamó
ansiedad y le recetó pastillas para dormir. Necesita relajarse, señora de la Torre. Su vida es perfecta, no tiene motivos para estar estresada. ¿Perfecta? Se preguntó si el doctor podría ver la soledad que la ahogaba en medio de tanto lujo. El apoyo de las personas cercanas también se desvanecía. Su mejor amiga, Clara, la evitaba. Cuando finalmente logró que almorzaran juntas, Clara no pudo mirarla a los ojos. Enrique es un hombre poderoso, Isa. Ten cuidado, fue todo lo que dijo, dejando la advertencia flotando en el aire, densa y ominosa. Isabela se sintió traicionada. ¿Cuidado de qué? De su propio esposo. Intentaba minimizarlo todo. Se decía a sí misma que estaba exagerando, que eran inseguridades propias de su edad. Se enfocaba en su rutina, en mantener el control sobre lo único que podía, la perfecta apariencia de su vida. Si todo lucía impecable por fuera, quizás, solo quizás, podría arreglar lo que estaba roto por dentro. Creía que su amor, su dedicación de 25 años, sería suficiente para anclar a Enrique, para traerlo de vuelta a casa. Pero esa noche, mientras observaba a su esposo reír con sus amigos, vio algo en su mirada que la heló. Una especie de euforia febril, la mirada de un hombre que ya ha tomado una decisión. Y en un rincón, no muy lejos de él, estaba Laura, su joven y ambiciosa asistente. La observaba con una devoción que era casi una burla. Isabela conectó las miradas, los susurros, las ausencias. El rompecabezas se armó en su mente con una claridad brutal. El nudo en su estómago se apretó. Esta fiesta no era una celebración, era un escenario. Y ella, sin saberlo, era la protagonista de un drama a punto de estallar. Sintió el peso de cientos de miradas sobre ella, aunque nadie la estuviera viendo realmente. Eran los fantasmas de sus expectativas, de sus sacrificios, de su amor incondicional. Trató de respirar hondo, de aferrarse a esa calma que tanto le había costado construir. Pero el suelo bajo sus pies ya no se sentía firme. Era una fina capa de hielo a punto de quebrarse, y estaba completamente sola sobre él. Enrique levantó su copa y el tintineo de los cubiertos contra la porcelana se desvaneció. Un silencio expectante se apoderó del jardín iluminado por las hadas. Su voz, untada de una falsa solemnidad que Isabela conocía demasiado bien, resonó en el aire tibio de la noche. Llegar a los 50 es un momento de reflexión. Comenzó, paseando la mirada por los rostros de sus invitados, deteniéndola en cada uno el tiempo suficiente para que se sintieran importantes. Era un maestro de la manipulación, un encantador de serpientes. Isabela lo observaba desde su lugar, su copa de champán inmóvil en su mano, el líquido perdiendo sus burbujas. Conocía esa pausa dramática, esa sonrisa calculada. Era el preludio de una estocada. El aire se sentía espeso, cargado de un perfume dulce y una tensión invisible. Los invitados, la élite de la ciudad, sonreían, listos para aplaudir el predecible discurso de agradecimiento a la esposa que había sido la arquitecta de su vida social. Y he decidido que no voy a esperar más para cumplir mi sueño. Viajar por el mundo. Los aplausos estallaron, un sonido hueco y cortés. Isabela se unió al movimiento, sus manos juntándose en un gesto mecánico, mientras su rostro permanecía como una máscara de sereno apoyo. Dentro de ella, sin embargo, no había tormenta, no había sorpresa, solo la calma fría y profunda del ojo de un huracán. Sabía que la tormenta real estaba a punto de desatarse a su alrededor. Entonces él la miró, fijó sus ojos en ella a través del mar de cabezas y la intimidad del gesto fue una bofetada pública. No había rastro de los 25 años que habían compartido, solo el brillo febril de un hombre que se dispone a quemar todos los puentes. Y lo haré, continuó, saboreando cada sílaba, con la mujer que me ha devuelto la vida, mi asistente, Laura.
Dejó caer el nombre como una piedra en un lago en calma, y las ondas de choque se expandieron al instante. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. «Isabela, quiero el divorcio», cayó el silencio. No fue un silencio normal. Fue una ausencia total de sonido, un vacío violento que absorbió el aire de los pulmones de todos. Un camarero, en algún lugar a la derecha de Isabela, dejó caer una bandeja de copas y el estallido del cristal fue un disparo en la quietud mortal. 200 pares de ojos, antes llenos de falsa admiración, ahora se clavaron en ella con una mezcla de lástima, morbo y un apenas disimulado alivio de no estar en su lugar. La sentía. La presión de ser el centro de un desastre. Esperaban que se desmoronara, que las lágrimas corrieran por su maquillaje perfecto, que el escándalo la devorara viva. Pero la mujer que todos creían conocer ya no existía. El peso en su pecho, esa opresión que la había mantenido despierta durante meses, no se intensificó. Al contrario, se disolvió, reemplazado por una claridad helada. Su mano no tembló. Su respiración se mantuvo constante. El zumbido de las avispas, los susurros que comenzaban a serpentear entre las mesas, eran solo ruido de fondo. Enrique la había subestimado. Todos la habían subestimado. Creían que era una pieza decorativa en la vida de su marido. No sabían que, en silencio, se había convertido en la jugadora de ajedrez. Un recuerdo nítido la asaltó. La oficina polvorienta del investigador privado, el olor a café rancio y la luz fluorescente parpadeando sobre la cara del hombre. Le había entregado un sobre, Manila, idéntico al que ahora descansaba en su bolso de mano. «No solo la engaña, señora de la Torre», le había dicho con una voz cansada, la voz de un hombre que había visto demasiadas traiciones. «Está vaciando sus cuentas, planea dejarla sin nada». En ese momento, la Isabela que lloraba en silencio por las noches murió y nació otra. Una que no buscaba venganza, sino justicia. O, más exactamente, supervivencia. En lugar de quebrarse, Isabela exhaló un suspiro casi imperceptible. Y entonces, sonrió. No era una sonrisa de dolor o de desafío. Era una sonrisa enigmática, tranquila, casi divertida, como si acabara de entender el chiste final de una larga y aburrida comedia. El cambio en su semblante fue tan inesperado que un nuevo silencio, esta vez cargado de confusión, se extendió por el jardín. Enrique la miró. Su expresión triunfante vaciló por primera vez. Esta no era la humillación que había planeado. Esto era algo más. Con una gracia que desmentía la violencia de la situación, Isabela dejó su copa intacta sobre una mesa y comenzó a caminar hacia él. La multitud se abrió a su paso como las aguas del Mar Rojo. No corría, no se apresuraba, se movía con la calma letal de una pantera, sus tacones marcando un ritmo fúnebre sobre la piedra. Cada paso era una declaración: no soy la víctima, soy el veredicto. Se detuvo a un palmo de él. Estaban tan cerca que podía oler el costoso coñac en su aliento. De su pequeño bolso de diseñador, sacó el sobre Manila. Su gesto fue fluido, elegante. ¡Qué coincidencia, mi amor! Su voz fue un susurro sedoso, pero cada palabra era un trozo de hielo afilado. Lo miró a los ojos, y por primera vez en años, él no pudo sostenerle la mirada. «Mi regalo de cumpleaños», continuó ella, «es la prueba de que tu sueño ya se convirtió en pesadilla y no es conmigo». Le tendió el sobre. Por un instante, él dudó. Su arrogancia luchaba contra un repentino y punzante miedo. Finalmente, lo tomó. Sus dedos torpes rasgaron el papel. Lo primero que vio fueron copias de estados de cuenta bancarios, cifras que conocía muy bien, transferencias masivas, una tras otra, a una cuenta offshore en las Islas Caimán, una cuenta a nombre de Laura. Su rostro palideció. Miró a Isabela buscando una explicación, pero ella solo lo observaba con una calma espeluznante. Luego,
Sus ojos encontraron el segundo documento, un boleto de avión, solo de ida a Cancún, con fecha del día anterior, a nombre de Laura. El sudor comenzó a perlar su frente. El murmullo de la gente crecía. Ya no eran susurros de lástima por Isabela, sino de confusión y sospecha hacia él. La humillación que había diseñado con tanto esmero estaba cambiando de dirección, como un boomerang, volviendo para golpearlo en la cara. Y entonces vio la pieza final, la que Isabela había guardado para el final. Una fotografía de 8x10, impresa en papel de alta calidad. Laura, en una playa de arena blanca, con un mar turquesa de fondo. Sonreía, radiante, feliz, pero no estaba sola. Estaba abrazada a otro hombre, un hombre más joven, más apuesto. Se besaban bajo el sol mexicano. La fecha impresa en la esquina inferior de la foto era de esa misma mañana. El golpe fue total, devastador. Enrique se quedó sin aire. El sobre y su contenido se deslizaron de sus manos temblorosas y cayeron al suelo. El hombre que se creía un rey se dio cuenta, frente a todo su reino, de que solo había sido un peón, un tonto. Laura no lo estaba esperando, lo había usado, le había robado y lo había abandonado. La ejecución pública se había consumado, pero el verdugo y la víctima habían intercambiado sus papeles. Isabela no se quedó a presenciar el colapso. No necesitaba ver la ruina de Enrique, porque ya la había imaginado 1000 veces en las noches de insomnio. Se dio la vuelta con la misma elegancia con la que había vivido allí durante 25 años. Una elegancia que ahora no era una máscara, sino una armadura forjada en el fuego de la traición. El murmullo de los invitados se convirtió en un rugido sordo a sus espaldas, una ola de chismes y juicios que ya no podía tocarla. Nadie se atrevía a mirar a Enrique, el rey desnudo en medio de su corte. Solo tenían ojos para ella, la reina que abdicaba, no por derrota, sino por elección. Caminó a través de su propio jardín, el escenario de su humillación planeada y su victoria inesperada. Cada orquídea blanca, cada luz estratégicamente colocada para crear un ambiente mágico, era un recordatorio de una vida que acababa de amputar. No sentía nostalgia, no sentía tristeza. Sentía el alivio agudo y punzante de un prisionero que finalmente respira aire libre después de una larga condena. El cuarteto de cuerdas había dejado de tocar. El único sonido era el de sus tacones contra la piedra, un metrónomo marcando el primer compás de su nueva vida. Al llegar a la imponente reja de hierro forjado, el guardia de seguridad, un hombre llamado Miguel que la había visto entrar y salir miles de veces, la miró con una mezcla de confusión y respeto. No le preguntó a dónde iba, simplemente le abrió la puerta sin decir una palabra, como si entendiera que la señora de la Torre acababa de dejar de existir. Isabela salió a la calle silenciosa y bordeada de palmeras. El aire de la noche ahora se sentía fresco, limpio. No miró hacia atrás. La casa, con sus luces brillantes y su drama contenido, ya era parte de un pasado ajeno. Sacó su teléfono y pidió un taxi. No un auto de lujo, no un chofer, un simple taxi. Quería el anonimato, la normalidad de un vehículo que transportaba a extraños con sus propias vidas, sus propias batallas. Cuando el auto llegó, se deslizó en el asiento trasero. El cuero gastado del asiento era más real que los sofás de seda de su mansión. El taxi olía a pino artificial y a historias anónimas. El conductor, un hombre mayor con la radio sintonizada en una estación de noticias en español, no la reconoció. Para él, ella era solo otra clienta, una mujer elegante saliendo de una fiesta. La simplicidad de ese momento fue abrumadoramente liberadora. Mientras el taxi se alejaba, la mansión se hizo más pequeña en el espejo retrovisor, hasta que fue solo un punto de luz brillante en la oscuridad. Isabela no la miró.
Fijó su vista al frente, en las luces de la ciudad que se extendían ante ella como una promesa. El peso en su pecho, esa ansiedad que había sido su compañera constante, se había evaporado. En su lugar había un vacío, pero no era un vacío de pérdida. Era un vacío de espacio, espacio para construir algo nuevo, algo suyo. Fue entonces cuando el teléfono vibró en su bolso, un zumbido discreto que, sin embargo, resonó como un trueno en el silencio del auto. Con manos firmes, lo sacó y miró la pantalla. Un mensaje corto, de un número desconocido de Argentina. Su corazón dio un solo latido, fuerte y seguro. Lo abrió. Le tomó solo un segundo leer las pocas palabras. Los planos para la nueva firma en Buenos Aires están aprobados, señora Solano. Señora Solano, su apellido de soltera, el nombre de la joven arquitecta llena de sueños que había guardado en un cajón durante un cuarto de siglo. No era un error, era una confirmación. Los meses de planificación secreta, las llamadas nocturnas a sus antiguos contactos universitarios, la venta discreta de las joyas de su madre para financiar el inicio, todo había culminado en ese preciso instante. Enrique creía que la estaba dejando sin nada. No sabía que ella ya se había ido mucho antes, construyendo en silencio su ruta de escape, ladrillo por ladrillo, plano por plano. Por primera vez en meses, Isabela sonrió. Una sonrisa genuina, pequeña, que no llegó a sus labios, pero sí iluminó sus ojos. Apoyó la cabeza en la ventanilla fría y observó las calles de Miami pasar. Ya no eran las calles de su jaula dorada, eran el prólogo de un viaje. La arquitecta que había diseñado fiestas perfectas y casas impecables para otros finalmente había diseñado su propia libertad. Y los cimientos eran más sólidos que cualquier muro que hubiera conocido. Eran de acero, eran suyos. Los primeros días en Buenos Aires fueron un borrón de aire frío y cielos grises, un marcado contraste con el sol perpetuo de Miami. Isabela se había instalado en un pequeño apartamento alquilado en el barrio de Palermo, un espacio con paredes blancas y muebles impersonales que olía a pintura fresca y a comienzos. El silencio era su compañero más constante, un silencio que ya no era tenso y expectante como el de la mansión, sino vasto y vacío. Un lienzo en blanco que a veces la aterrorizaba. Por las noches, el fantasma de su antigua vida la visitaba. Se despertaba buscando el peso de Enrique a su lado en la cama, solo para encontrar el frío de las sábanas vacías. No lo extrañaba a él, sino a la costumbre, a la mujer que había creído ser durante 25 años. La lucha interna era brutal. Había momentos en que la duda la asaltaba como una fiebre. Había hecho lo correcto. Podría, a sus 50 años, empezar de cero en una ciudad que apenas recordaba de visitas esporádicas. El eco de las voces de Miami la perseguía. Los chismes, las miradas de lástima, los juicios. Su abogada le informaba por teléfono de los intentos desesperados de Enrique por pintarla como una ladrona, una esposa vengativa. Cada llamada era una puñalada que la obligaba a revivir la traición. Se obligaba a recordar la frialdad en los ojos de su exmarido, la humillación que él le había preparado. Y entonces la duda se convertía en rabia, y la rabia en combustible. Fue Mateo, su viejo amigo de la universidad y ahora su socio, quien se convirtió en su ancla, un hombre de cabello canoso y sonrisa fácil que nunca la trató con condescendencia. Una tarde, mientras tomaban un café en una pequeña cafetería con olor a medialunas recién horneadas, ella confesó su miedo. «No sé si puedo hacerlo, Mateo. La arquitectura ha cambiado tanto. Me siento obsoleta». Mateo dejó su taza sobre la mesa y la miró fijamente, sin una pizca de lástima. «Isabela, diseñaste la vida social de un imperio durante 2 décadas. Organizaste eventos que eran obras de ingeniería social. ¿Crees que no puedes aprender un nuevo software? Tu talento no está en tus dedos, está aquí.
dijo tocándose la sien, y nunca se fue. Solo estaba dormido. Esa conversación fue el gatillo, la sacudió de su letargo. A partir de ese día, Isabela se sumergió en el trabajo con una disciplina feroz. Su rutina comenzaba antes del amanecer. Se preparaba su propio café, fuerte y amargo, y se sentaba frente a su computadora portátil. Las primeras semanas fueron una batalla. Luchaba con los programas de diseño 3D, sus dedos torpes en un teclado que se sentía ajeno. Pasaba horas viendo tutoriales, leyendo revistas de arquitectura, absorbiendo 2 décadas de innovación que se había perdido. Llenó cuadernos enteros con bocetos, sus manos recuperando la fluidez perdida, la conexión entre su mente y el papel. Al principio, sus diseños eran rígidos, ecos de un estilo pasado, pero poco a poco, su voz comenzó a emerger de nuevo, más audaz, más limpia, más honesta. La primera pequeña victoria llegó de forma inesperada. Estaban trabajando en una propuesta para un pequeño hotel boutique en Mendoza. Isabela, frustrada con los diseños convencionales, se quedó trabajando hasta tarde. De repente, una idea la golpeó. Desechó todo y comenzó a dibujar a mano alzada. Una estructura que se integraba con el paisaje de los viñedos, usando materiales locales y líneas que evocaban la forma de la cordillera de los 500 en Andes. Al día siguiente le mostró el boceto a Mateo en silencio. Él lo estudió durante un largo minuto y luego una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. «Ahí está», dijo en voz baja. «Ahí está la arquitecta que yo conocía. Bienvenida de nuevo, Solano». Por primera vez en meses, Isabela sintió una oleada de orgullo puro, una calidez que no provenía de la aprobación de nadie más, sino de sí misma. El proceso de reconstrucción era lento, un ladrillo a la vez. Alquiló una pequeña oficina, un espacio con grandes ventanales que daban a una calle arbolada. Pasó un fin de semana entero pintando las paredes ella misma. El olor a pintura fresca ahora asociado a la creación y no al vacío. Eligió cada mueble, cada lámpara. Era un espacio modesto, pero era suyo. Cada factura pagada, cada decisión tomada, era un acto de reafirmación. La fragilidad de las primeras semanas comenzó a ser reemplazada por una confianza tranquila. Ya no caminaba con la cabeza gacha. Su postura se enderezó. La señora de la Torre había sido una figura decorativa, dependiente y silenciosa. La señora Solano era una creadora, una líder, la dueña de su propio destino. La transformación era visible en sus ojos, que ya no escondían tormentas, sino que reflejaban la luz de los planos extendidos sobre su mesa. El proyecto del hotel en Mendoza fue más que un contrato, fue un bautismo de fuego. Isabela insistió en estar en la obra para los cimientos. La mujer que antes vestía de seda ahora usaba jeans, botas cubiertas de polvo rojizo y un casco que se sentía más natural que cualquier tiara de diamantes. El sol de los Andes le quemaba la piel y el viento le enredaba el cabello, pero nunca se había sentido más viva. Supervisaba a los trabajadores. Discutía sobre la resistencia del concreto y la curvatura de una viga con una pasión que había mantenido encerrada por décadas. Ya no era una espectadora en la vida de otro, era la constructora de la suya. Mateo la observaba desde la distancia, a menudo con una sonrisa de admiración. «Pensé que extrañarías el glamour», le dijo una tarde, mientras compartían un mate amargo sentados sobre una pila de ladrillos. Isabela se rió, un sonido ronco y genuino. «Mateo, el glamour es una jaula. Esto», dijo, señalando el esqueleto del edificio que se alzaba contra el cielo azul, «esto es libertad». Pero la libertad tenía su precio. La firma Solano & Asociados era pequeña, una barca de papel en un océano de transatlánticos. Competían por cada proyecto, por cada cliente. Perdieron más licitaciones de las que ganaron.
Hubo noches en que los números no cerraban y el fantasma del fracaso se sentaba en el borde de su cama. En esos momentos, la voz de Enrique volvía, un eco venenoso en su mente. No sobrevivirás sin mí. Eres demasiado débil. La batalla legal desde Miami era un drenaje constante. Enrique, desesperado y arruinado, intentaba pintarla como una ladrona vengativa. Sus abogados enviaban cartas llenas de amenazas y acusaciones. Cada una era un pequeño corte en su alma. Por un tiempo dejó que la afectara, pero un día, después de un correo particularmente desagradable, respiró hondo, lo reenvió a su abogada con una simple nota: «Encárgate de esto», y cerró la computadora. No iba a permitir que el caos de él se convirtiera en el suyo. Ella estaba construyendo, no demoliendo. El punto de inflexión llegó disfrazado de un reto imposible. La ciudad de Buenos Aires anunció un concurso público para diseñar una nueva biblioteca comunitaria en La Boca, un barrio histórico conocido por sus colores vibrantes y su pasado rudo. Era un proyecto por el que las grandes firmas lucharían con uñas y dientes. «Es una locura, Isa», le dijo Mateo. «No tenemos los recursos ni el nombre». «No tenemos el nombre que ellos tienen», replicó ella con una chispa en los ojos que él no había visto antes. «Pero tenemos una historia que ellos no pueden contar». Durante 3 semanas apenas durmieron. La oficina se llenó de maquetas de cartón, tazas de café vacías y el sonido incesante del teclado. Isabela no diseñó un edificio, diseñó un refugio. Su diseño era radical. En lugar de una estructura monolítica, propuso una serie de espacios interconectados que fluían hacia un patio central al aire libre, trayendo la energía caótica de El Caminito al interior del edificio. Las paredes fueron diseñadas para ser lienzos para artistas locales. El techo era un jardín verde para la comunidad. No era una biblioteca para guardar libros en silencio. Era un lugar para que las historias de la gente se encontraran. Era un edificio que respiraba, que escuchaba. Era un reflejo de su propia reconstrucción. De las ruinas se podía crear algo abierto, lleno de luz y de vida. El día de la presentación, Isabela se paró frente a un panel de funcionarios de la ciudad y arquitectos de renombre con rostros serios. Eran todos hombres, mayores, con trajes grises y expresiones escépticas. Sintió un pinchazo del viejo miedo, la sensación de ser la esposa decorativa que no debía hablar de negocios. Por un segundo su voz se atascó en su garganta. Entonces miró sus manos. Ya no estaban cuidadas y suaves. Eran las manos de una mujer que trabajaba, que construía. Comenzó a hablar. Su voz era firme, clara. No usó la jerga técnica que el jurado esperaba. Les habló de su abuela, que le leía cuentos en un patio lleno de flores. Les habló de la soledad que se siente en una ciudad grande y de cómo un libro puede ser un amigo. Les habló de la necesidad de espacios donde la gente pudiera simplemente estar sin tener que comprar nada. No estaba vendiendo un edificio, estaba compartiendo una visión. Cuando terminó, un silencio denso llenó la sala. No era el silencio incómodo de la fiesta de Enrique, era un silencio de reflexión. Uno de los arquitectos más viejos, un hombre famoso por su crítica feroz, se quitó las gafas, las limpió lentamente y la miró. «Señora Solano», dijo, y el uso de su apellido fue una victoria en sí misma. «Usted no nos ha presentado un plano. Nos ha recordado por qué nos hicimos arquitectos en primer lugar. No obtuvieron la respuesta ese día. Las semanas que siguieron fueron un tormento de espera. Isabela intentó concentrarse en otros proyectos pequeños, pero la biblioteca la perseguía en sus pensamientos. Se había convertido en más que un trabajo. Era la culminación de su viaje, la prueba definitiva de su nueva identidad. Una tarde lluviosa de martes, sonó el teléfono. Era del ayuntamiento. Mateo respondió, su rostro una máscara de
Ansiedad. Isabela contuvo la respiración, su corazón latiendo contra sus costillas. Observó cómo cambiaba su expresión. Primero, incredulidad. Luego, una sonrisa lenta y amplia que le partió la cara en dos. Colgó el teléfono, se giró hacia ella y simplemente asintió, con los ojos brillantes. «Lo conseguimos, socia», susurró, como si temiera que decirlo en voz alta pudiera romper el hechizo. «Construiremos la biblioteca». Isabela no gritó, no saltó de alegría. Se sentó lentamente en su silla. El peso de la noticia la ancló a la tierra. Y entonces lloró. No eran las lágrimas de dolor y humillación de Miami. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de un gozo tan profundo que dolía. Lloraba por la joven que había renunciado a sus sueños y por la mujer que había tenido el coraje de recuperarlos. Esa noche no trabajó. Caminó sola por las calles de San Telmo. El sonido de un bandoneón lejano flotaba en el aire húmedo. Se detuvo frente a una vieja librería, de esas con libros apilados hasta el techo, con olor a polvo y a historias olvidadas. Entró y pasó una hora simplemente mirando, tocando los lomos de los libros, respirando el aroma del papel y la tinta. Su teléfono vibró. Un número desconocido de Estados Unidos. Casi lo ignoró, pero algo la hizo contestar. ¿Isabela? La voz era débil, vacilante. Le tomó un momento reconocerla. Era Enrique. Yo vi las noticias en internet sobre la biblioteca. Felicidades. No quedaba arrogancia en su voz, solo el sonido hueco de la derrota. Gracias, Enrique, dijo ella, su tono educado, distante. No había ira ni triunfo, solo una tranquila finalidad. Yo estoy en problemas, Isa. Los honorarios legales, todo se ha ido. Pensé, quizás... Su voz se apagó, la súplica no dicha flotando en el aire. La vieja Isabela habría sentido una punzada de lástima, de responsabilidad. Pero esa mujer ya no existía. «Lamento oír eso, Enrique», dijo, y realmente lamentaba el hombre en el que se había convertido. «Pero mi pasado ya no es mi responsabilidad. Tengo una biblioteca que construir. Adiós». Terminó la llamada antes de que él pudiera responder. No bloqueó su número. No era necesario. El puente entre ellos no estaba quemado. Simplemente se había desvanecido, como si nunca hubiera existido. Allí, de pie, rodeada de miles de historias escritas por otros, finalmente lo entendió. No solo estaba construyendo una biblioteca, estaba escribiendo el siguiente capítulo de su propia historia. Y por primera vez, ella sostenía la pluma. El final era suyo para crearlo. 2 años después, el aire de la boca no olía a orquídeas ni a champán caro. Olía a pintura fresca, a asado de domingo y al salitre del riachuelo. Una multitud vibrante, ruidosa y colorida como el propio barrio se había reunido frente a una estructura que parecía haber brotado de la tierra misma. Era la inauguración de la biblioteca comunitaria El Faro de la Boca. Y en el pequeño escenario improvisado, de pie frente a un micrófono, estaba Isabela Solano. Ya no llevaba un vestido de seda azul como una armadura. Vestía un sencillo traje de lino blanco. Su cabello ahora con más hebras de plata que llevaba con una elegancia natural, sin artificios. Sus manos, que sostenían una simple hoja de papel, no eran las de una anfitriona. Eran las manos de una constructora con pequeñas cicatrices casi invisibles que contaban historias de planos, maquetas y visitas a la obra. Miró a la multitud, a los rostros de los niños, de los artistas, de los ancianos que la observaban con una mezcla de gratitud y orgullo. No eran la élite de Miami, eran su comunidad. Un edificio no son solo ladrillos y cemento, comenzó, su voz firme, resonando en los altavoces con una calidez que nunca tuvo en las fiestas de su vida anterior. Un edificio es un contenedor de historias. Y este lugar, dijo, girándose para señalar la fachada de vidrio y madera que se abría a la calle como un abrazo,
Fue diseñado para que las historias de la boca tuvieran un hogar, para que sus sueños tuvieran un techo. Un aplauso espontáneo y genuino la interrumpió. Ella sonrió, una sonrisa que le llegaba a los ojos, que arrugaba las comisuras de sus labios de una forma que el Botox de Miami nunca habría permitido. Por un instante fugaz, su mente la llevó de vuelta a otro jardín, a otra multitud. Recordó el silencio cortante, los 200 pares de ojos clavados en ella, esperando su colapso. Recordó el peso de la humillación pública, la sensación de que el suelo se abría bajo sus pies. Fue solo un parpadeo, un fantasma de una vida pasada. Lo despidió sin dolor, sin rencor. Era como recordar una película que había visto hace mucho tiempo, protagonizada por una mujer que apenas reconocía. La mujer en el escenario, la arquitecta, la señora Solano era real. La otra había sido una ilusión. Cuando la ceremonia terminó, la gente se arremolinó a su alrededor, no para cotillear, sino para agradecer. Una anciana le tomó la mano, sus ojos llorosos. «Mi nieto ahora tiene un lugar seguro para leer después de la escuela. Gracias». Un joven grafitero le mostró en su teléfono el mural que había pintado en una de las paredes interiores. «Nos diste un lienzo, Isabela, no un muro». Cada palabra era un ladrillo más en la reconstrucción de su alma. Mateo se acercó, pasándole un brazo por los hombros. «Lo lograste, socia. Por cierto, llamó el consorcio de Puerto Madero. Quieren una reunión. Parece que la pequeña firma Solano y Asociados ya no es tan pequeña». Esa noche, en su apartamento de San Telmo, no había silencio. Había el sonido lejano de un bandoneón, el murmullo de la ciudad y la música suave que salía de su propio tocadiscos. El espacio no era una mansión, pero cada objeto tenía un significado. Los planos de la biblioteca enmarcados en la pared, una estantería desbordada de libros de arquitectura y novelas, una pequeña maceta con un geranio que ella misma cuidaba. Se sirvió una copa de vino Malbec, no para celebrar una victoria sobre Enrique, sino para brindar por sí misma. Su divorcio se había finalizado hacía más de un año. Él había intentado luchar, pero las pruebas eran irrefutables. Había perdido la empresa, la casa, la reputación. Las últimas noticias que tuvo de él eran un rumor vago de que vivía en un apartamento alquilado, intentando iniciar un negocio que nadie quería financiar. No sintió nada, ni satisfacción, ni pena. Su historia ya no estaba atada a la de él. Miró por la ventana las luces de Buenos Aires. Había llegado allí sintiéndose como un edificio demolido, una pila de escombros y polvo. Había pensado que su vida había terminado, pero se equivocó. A veces, las estructuras más seguras deben caer para que la luz pueda entrar. A veces es necesario perderlo todo para encontrarse a uno mismo en los cimientos. La reconstrucción había sido lenta, difícil, llena de dudas y noches solitarias. Pero cada decisión, cada plano dibujado, cada ladrillo colocado, no solo había levantado una biblioteca, la había levantado a ella. La felicidad no era un estado de euforia constante como el que le vendían en su vida anterior. Era algo más profundo, más sereno. Era la paz de saber que podía pagar sus propias facturas, la satisfacción de ver una idea cobrar vida, la libertad de ser imperfecta, de reír a carcajadas, de caminar bajo la lluvia sin preocuparse por su peinado. Era la certeza de que su valor no dependía del hombre a su lado, ni de la casa en la que vivía, ni de la cuenta bancaria. Su valor residía en su capacidad para crear, para resistir, para renacer. La vida no siempre te da un final de cuento de hadas, pero a veces, si tienes el coraje de recoger los pedazos y la paciencia para empezar de nuevo, te da algo mucho mejor, una historia real, una historia propia, y esa es una base sobre la que se puede construir cualquier cosa. Comente de qué país está viendo este video.
Y si quiere escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbase al canal.